La tarde en Los Ángeles comenzaba a ceder su calor, como si la ciudad estuviera respirando un respiro entre la intensidad del día y el frescor de la noche. Carmen había vivido aquí durante los últimos 25 años, pero aún sentía la ausencia del México que había dejado atrás. En su casa modesta, con las cortinas siempre cerradas y las paredes llenas de recuerdos de su juventud, encontraba refugio en la quietud de su rutina. La vida había seguido su curso sin grandes sorpresas, hasta ese día. Era una tarde común, aunque algo diferente, cuando recibió una invitación para una fiesta de lujo que se celebraría en uno de los vecindarios más exclusivos de la ciudad. El nombre en la invitación le resultaba familiar, pero no lograba recordar por qué. ¿A quién le interesa ir a esas cosas?, pensó, mirando la carta mientras tomaba una taza de té. No era su mundo, ni siquiera se sentía cómoda en él. Sin embargo, algo en su interior, un susurro de algo que le decía que debía asistir, la hizo cambiar de opinión. Tal vez el destino le tenía preparada alguna lección. Decidió vestirse con algo sencillo pero elegante, un vestido negro que había comprado años atrás y nunca se había atrevido a usar. Se arregló el cabello de forma discreta, sin demasiada preocupación por su aspecto, y se dirigió a la dirección en la invitación. Cuando llegó, la mansión que se alzaba frente a ella la dejó sin palabras. Las luces resplandecían sobre un jardín perfectamente cuidado, y las risas y conversaciones llenaban el aire. Carmen se sintió pequeña al entrar en ese mundo, un mundo que había creído nunca llegar a conocer. A pesar de su aparente tranquilidad, había algo inquietante en el ambiente, algo que le hacía sentir que no pertenecía allí. Se adentró lentamente entre las personas que conversaban animadamente, tratando de encontrar un rincón donde pudiera sentirse menos vulnerable. Y fue entonces, cuando su mirada se cruzó con la de él, que el mundo pareció detenerse. José, el hombre que había sido su chofer hacía tantos años en México, estaba allí, de pie junto a un grupo de hombres y mujeres bien vestidos, con una copa de vino en la mano. El cambio en él era tan evidente que Carmen apenas lo reconoció. Su porte, su elegancia, su manera de moverse por el espacio, no era el mismo hombre que había conocido en su juventud, un hombre que apenas podía sostener su mirada cuando se cruzaban en la casa. En lugar de la vestimenta simple y la actitud discreta de un chofer, ahora estaba vestido con un traje oscuro que realzaba su figura. Su rostro mostraba la seguridad de alguien que había recorrido un largo camino. Carmen se detuvo en seco, observándolo desde la distancia. No sabía qué hacer. El corazón le dio un vuelco, como si una ola de emociones la hubiera golpeado de repente. Sentía una mezcla de sorpresa, admiración y una extraña sensación de arrepentimiento. ¿Cómo había llegado allí? ¿Qué había hecho él para ascender tan lejos? Y, sobre todo, ¿por qué él estaba en ese lugar, mientras ella, aunque disfrutaba de un respeto relativo, seguía atrapada en su propia vida monótona? José, sintiendo la presencia de Carmen, giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de ella, y un instante de reconocimiento silencioso ocurrió entre ellos. Fue un choque de tiempos, un choque de mundos. Carmen vio cómo su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y algo más, algo que no pudo identificar. «Carmen», dijo José, su voz profunda y cálida, como si hubiera estado esperando este momento durante años. «¿Qué haces aquí?». El sonido de su nombre en sus labios trajo recuerdos a la mente de Carmen. Los días en que él la llevaba a todos lados por la ciudad, mientras ella vivía sumida en sus problemas y preocupaciones. José había sido mucho más que un simple chofer. Había sido un testigo de su vida, alguien que, a pesar de su lugar en la jerarquía social, siempre había mostrado una paciencia y un respeto que Carmen apenas podía comprender en su juventud. «No lo sé», respondió ella sin saber qué más decir. «Recibí la invitación y pensé que tal vez debería venir, solo por una vez». José sonrió, aunque con una ligera tristeza en sus ojos. «Este es un mundo diferente al que conocías, Carmen, pero me alegra verte aquí, realmente me alegra». Carmen sintió un nudo en la garganta, pero antes de poder responder, él la guió hacia un rincón apartado,
lejos de la multitud. Ambos se sentaron en un banco de madera, en el jardín, rodeados de flores que exhalaban un perfume dulce y suave, como si la naturaleza misma hubiera preparado ese escenario. José la miró de manera profunda, con una sinceridad que la hizo sentirse vulnerable. Debo admitir que no te esperaba aquí. De hecho, me sorprende verte en un lugar como este. Carmen bajó la mirada, tocando el borde de su vestido. No, sé qué hago aquí, José. Nunca me sentí parte de este mundo. Él la observó durante un largo momento antes de responder. Lo entiendo, pero no es necesario que encajes, Carmen. No se trata de eso. Lo importante es que hayas venido. A veces dar un paso fuera de nuestra zona de confort es el primer paso para cambiar nuestra vida. Carmen suspiró. No sabía cómo empezar a procesar lo que él acababa de decir. Su mente estaba llena de preguntas y dudas. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué pasó en todo este tiempo? José se acomodó en su asiento con la copa en mano. La vida me ha llevado por caminos difíciles, Carmen. Ya no soy el mismo de antes. Después de irme de México, comencé a estudiar, a trabajar en lo que fuera. Y aunque al principio no tenía nada, un día logré que alguien creyera en mí. Y ahora, mira a dónde he llegado. Carmen lo miró, asombrada. El hombre que había sido solo un chofer ahora era un hombre de negocios, exitoso y admirado. Ella, por otro lado, había permanecido en el mismo lugar, atrapada en la rutina que le había sido cómoda, pero que en el fondo sabía que ya no la satisfacía. No lo puedo creer, murmuró Carmen, sintiendo una mezcla de admiración y algo más, algo que no sabía cómo definir. José asintió, como si comprendiera lo que ella sentía. Nada es imposible, Carmen. Si yo pude cambiar, tú también. Puedes. Todos tenemos algo más por dentro, algo que no hemos descubierto aún. Tal vez este es el momento para que tú también lo encuentres. Carmen se quedó en silencio por un momento, mirando las luces brillantes de la mansión en el fondo, como si fueran estrellas que se alejaban cada vez más de ella. La vida había cambiado para José, pero ¿sería posible que también pudiera cambiar para ella? ¿Qué tan tarde era para empezar de nuevo? El aire fresco de la mañana llegó como un susurro que acariciaba las calles de Los Ángeles. Carmen despertó temprano, como de costumbre, y se dirigió a la ventana de su habitación. Miró hacia el horizonte, donde las primeras luces del día comenzaban a disipar la oscuridad de la noche. Un rayo de sol atravesó el vidrio de la ventana y tocó su rostro, pero algo en ella seguía estancado, atrapado en los recuerdos de la noche anterior. Los ojos de José seguían brillando en su mente, sus palabras resonando con fuerza en su corazón. Todos tenemos algo más por dentro, algo que no hemos descubierto aún. Carmen nunca había considerado la posibilidad de cambiar, de salir de su zona de confort. Siempre pensó que su vida ya estaba trazada, que no había más que esperar. Después de tantos años en los Estados Unidos, todo parecía estar en su lugar. Un trabajo decente, una casa modesta, amigos que, aunque distantes, eran su red de seguridad. Pero la mirada de José, su mirada de confianza, despertó algo en ella, algo que ni ella misma sabía que existía. Sentía que sus palabras tenían un poder inexplicable. El teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era la señora Rosalía, su amiga de toda la vida, a quien conoció cuando se mudó a este barrio. Rosalía era el tipo de persona que siempre encontraba una razón para sonreír, y Carmen la consideraba como un refugio en este mundo tan agitado. «Carmen, ¿cómo estás?», saludó Rosalía con su voz alegre, como si nunca tuviera un mal día. «Bien, bien», respondió Carmen intentando sonar natural aunque su tono no reflejaba su ánimo real. Solo estaba pensando en lo que pasó anoche. «¿José?», interrumpió Rosalía, adivinando su mente inquieta. Carmen suspiró profundamente, mientras se apoyaba en la mesa de la cocina. La verdad es que no podía sacarse a José de la cabeza. No era solo el hecho de verlo en ese ambiente tan diferente,
tan lujoso, sino también lo que él había dicho: tú también puedes. ¿Era eso posible para ella? ¿Podía reinventarse a su edad a esta altura de su vida? Sí, José, dijo finalmente, como si le costara admitir que aún pensaba en él. Me sorprendió mucho verlo, Rosalía. No sé por qué, pero algo en su mirada me hizo pensar que quizás he estado haciendo las cosas mal todo este tiempo, que he estado perdiendo oportunidades. ¿Sabes? A veces uno necesita que alguien lo saque de esa zona de confort, Carmen. Tú siempre has sido una mujer fuerte, pero te has encerrado en tus propios miedos. ¿Por qué no aprovechas esta oportunidad? Ya no eres joven, pero tampoco eres vieja. Hay tanto que aún puedes hacer. Carmen miró por la ventana, donde el sol ahora brillaba con más fuerza. El jardín frente a su casa, que había cuidado durante años, parecía tan familiar, tan seguro. Pero el pensamiento de José, el hombre que había cambiado tanto, seguía presente en su mente. Si él pudo, ¿por qué no ella? No sé si soy capaz, respondió, casi en un susurro. He tenido tantos años para intentarlo y no lo hice. Ahora, a mis años, no sé, Carmen, no pienses en todo lo que has dejado atrás. Piensa en todo lo que te queda por vivir. No dejes que la edad te limite. Si José lo hizo, tú también puedes. Carmen quedó en silencio por unos momentos, meditando las palabras de Rosalía. Al colgar se sintió extraña, como si algo en su interior estuviera comenzando a moverse, pero todavía no sabía si podía seguir adelante con eso. A lo largo de su vida, Carmen había sido cautelosa, evitando riesgos y desvíos, pero tal vez era el momento de cambiar. Poco después, se alistó para ir a trabajar, pero hoy algo era diferente. No estaba segura de si podría concentrarse en su trabajo de siempre. Mientras conducía hacia la tienda donde trabajaba, se dio cuenta de que su mente ya no estaba en la rutina diaria, sino en las posibilidades que José había despertado en ella. Durante años había hecho las mismas cosas, y tal vez había llegado el momento de intentar algo nuevo, algo que la hiciera sentir viva otra vez. El día pasó lento, pero cuando llegó a casa, ya sabía lo que tenía que hacer. No podía seguir dejándose atrapar por sus propios miedos. José había demostrado que siempre hay una oportunidad para el cambio, y ella no iba a dejar que esa oportunidad se escapara. Carmen decidió tomar un paso hacia lo desconocido. Se levantó temprano al día siguiente y se dirigió a una de las escuelas de negocios locales. No sabía si lograría entrar, si su edad sería un obstáculo, pero estaba dispuesta a intentarlo. Mientras caminaba por los pasillos del edificio, observó a los jóvenes que se apresuraban a sus clases, llenos de energía y sueños. Se sintió fuera de lugar, pero a la vez, una chispa de determinación comenzó a encenderse en su interior. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó una joven al verla parada cerca de la oficina de admisiones. Quisiera saber si es posible inscribirme en alguno de sus programas. No soy joven, pero siento que es lo que debo hacer. Quiero aprender, mejorar, dijo Carmen, con una mezcla de vulnerabilidad y firmeza en su voz. La joven la miró, sorprendida por su honestidad, pero luego sonrió cálidamente. Claro, tenemos programas para personas de todas las edades. No se preocupe por eso, señora. Si tiene la disposición de aprender, entonces tiene todo lo que necesita. Carmen sintió un alivio inmediato al escuchar esas palabras. Parecía que el mundo no le ponía tantas barreras como había imaginado, y aunque no sabía si podría encajar en ese nuevo mundo, ya había dado el primer paso. Esa tarde, después de su visita a la escuela, Carmen se sentó en su pequeño comedor, con la mente llena de nuevas ideas. La vida que había conocido, su mundo pequeño y controlado, comenzaba a sentirse como un recuerdo lejano. Estaba lista para aprender, para desafiarse a sí misma, y lo más importante, para creer en la posibilidad de un futuro diferente. No sabía qué la esperaba, pero la idea de seguir en el mismo lugar atrapada por el miedo ya no le parecía una opción. Al día siguiente, cuando se encontraba trabajando, vio a José pasar por la calle en su elegante automóvil. Él la miró
y al reconocerla, levantó la mano con una sonrisa cálida. Carmen le respondió con un leve gesto de cabeza. No dijo nada, pero en su interior sentía que él ya había cumplido su propósito. Había plantado la semilla del cambio. Mientras Carmen volvía a su trabajo, una sensación nueva la invadió. La idea de reinventarse, de tomar riesgos, de abandonar la comodidad, ya no la asustaba. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no podía quedarse atrás. Había comenzado su viaje, y solo el tiempo diría hasta dónde llegaría. Carmen se despertó temprano, como siempre lo hacía. La diferencia era que esta vez no sentía esa pesada sensación de rutina que la había acompañado durante tantos años. Había algo diferente en el aire, como si todo estuviera alineado para que pudiera dar el siguiente paso. A pesar de la incertidumbre que aún rondaba en su mente, la decisión estaba tomada. Había comenzado un nuevo capítulo, uno que no podía imaginar hace tan solo unos días. El sonido del tráfico y el bullicio de la ciudad se colaban a través de su ventana. Los coches pasaban a gran velocidad, los motores rugían, y las voces lejanas formaban un murmullo que le resultaba ajeno, como si todo estuviera ocurriendo en un universo paralelo. Carmen dejó que esos sonidos se desvanecieran mientras se preparaba para su día. Hoy iba a ser diferente, hoy tenía una cita con su futuro. El camino hacia la escuela de negocios parecía más largo de lo que recordaba. Cada semáforo, en rojo, cada giro inesperado, cada detención, parecía que la vida misma la estaba empujando hacia una dirección que no estaba completamente preparada para afrontar. Pero sus pensamientos no se detenían. No podía dejar de pensar en lo que José le había dicho, en las palabras que aún resonaban en su cabeza. Tú también puedes. Se estacionó frente al edificio de la escuela. El edificio de cristal reflejaba el cielo claro y azul, un contraste fuerte con el desorden de su mundo interno. Cuando salió del coche, sus piernas temblaban ligeramente, no de miedo, sino de la emoción que la invadía. Cada paso hacia la entrada de ese lugar era un paso hacia lo desconocido, hacia un futuro que aún no podía ver, pero que estaba dispuesto a abrirse ante ella. Al entrar, una sensación de vértigo la invadió. Los pasillos estaban llenos de gente joven, caminando rápidamente, hablando en voz baja, como si estuvieran seguros de lo que querían y hacia dónde iban. Carmen, en cambio, no podía evitar sentir que estaba fuera de lugar, como si fuera la protagonista de una película que no sabía cómo terminaría. ¿Puedo ayudarte en algo? La voz de una joven la sacó de sus pensamientos. La mujer detrás del mostrador la observaba con una sonrisa amable, pero su mirada también reflejaba una curiosidad genuina. Era evidente que Carmen no encajaba con el perfil típico de los estudiantes allí, pero no parecía molesta por ello. Más bien, parecía dispuesta a ayudar. Sí, vine a inscribirme en un curso. Carmen dudó por un momento. No sé si debería estar aquí, pero creo que es lo que necesito. Quiero cambiar, aprender algo nuevo. La joven asintió con comprensión, sin juzgarla. Le pidió que la acompañara a la oficina para rellenar algunos formularios. Mientras caminaban por los pasillos, Carmen observaba todo a su alrededor. La decoración moderna, los cuadros de arte abstracto en las paredes, las conversaciones animadas entre los estudiantes. Todo parecía estar diseñado para inspirar, para crear un ambiente que invitaba a la innovación y el cambio. Y eso fue precisamente lo que ella sentía que necesitaba. Una vez en la oficina, la joven comenzó a llenar la información necesaria, mientras Carmen se sentaba frente a un escritorio. No podía evitar preguntarse si estaba tomando la decisión correcta. ¿Qué estaba buscando realmente? ¿Cómo podría cambiar algo tan profundo en ella? Algo que había estado arraigado durante tanto tiempo. Aquí está todo, señora. Si decide seguir adelante, puede comenzar la próxima semana. Ya no hay más pruebas de admisión para este curso, solo necesita confirmar su decisión. Carmen miró los papeles frente a ella. El costo, el tiempo, las oportunidades. Todo parecía abrumador, pero al mismo tiempo sentía que debía hacerlo. Necesitaba sentirse viva de nuevo,
como si su vida estuviera en pausa hasta ese momento. Sin pensarlo demasiado, tomó la pluma y firmó. La joven la miró, sorprendida por la rapidez con la que había tomado la decisión. Y aunque Carmen no lo sabía, ese gesto tan simple pero lleno de significado marcaría el principio de algo más grande, algo que la llevaría mucho más allá de lo que había imaginado. «Gracias», dijo Carmen, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Cuando salió del edificio, el sol estaba más alto en el cielo. El tráfico seguía su curso, pero ahora, Carmen caminaba con un propósito renovado. Tenía la sensación de que algo grande estaba por venir, aunque aún no podía verlo claramente, pero el futuro parecía menos aterrador ahora, y eso era todo lo que necesitaba. Al día siguiente, regresó a la tienda donde trabajaba. Los clientes entraban y salían como siempre, pero Carmen ya no sentía que todo se movía a su alrededor, sin que ella tuviera control. Sabía que su vida estaba tomando un giro, aunque no sabía qué forma tomaría. «¿Cómo estás hoy, Carmen?», le preguntó su compañera de trabajo, Teresa, mientras organizaba los productos en el estante. «Bien. Mejor. Creo que algo ha cambiado en mí», respondió sonriendo sin poder evitarlo. Teresa la miró con curiosidad, pero no dijo nada. A veces, Carmen se sentía como si estuviera caminando en una cuerda floja, no del todo segura de si debía hablar sobre sus planes, sobre sus deseos. Sabía que a su edad, muchos consideraban que ya era tarde para ciertos cambios, para ciertas transformaciones, pero ella sentía que aún tenía tiempo, que aún podía descubrir lo que la vida le reservaba. La mañana pasó rápidamente, pero la tarde le trajo una visita inesperada. Era José, de nuevo. Carmen lo reconoció de inmediato cuando lo vio entrar en la tienda, con su traje impecable, como si el mundo a su alrededor estuviera diseñado solo para él. Él sonrió al verla, y Carmen sintió una mezcla de emociones encontradas. «Hola, Carmen», dijo él, acercándose con paso firme. Su presencia era tan segura, tan llena de energía, que le resultaba difícil creer que alguna vez había sido solo su chofer. Ahora, él era el dueño de un mundo completamente diferente al que ella conocía. «José», respondió, con una sonrisa tímida. No sabía qué decirle, pero no podía evitar sentirse agradecida por su presencia. Él, de 1900, de alguna manera, había cambiado el curso de su vida, y eso la llenaba de una emoción que no podía describir. «Quería verte, Carmen», dijo José, su voz grave y tranquila. «He estado pensando mucho en ti. Creo que estás tomando una gran decisión, y quiero que sepas que siempre he creído en ti. No importa lo que los demás digan, si decides seguir, adelante. Yo estaré aquí para apoyarte». Esas palabras resonaron en el corazón de Carmen, como un bálsamo para sus miedos y dudas. No importaba lo que el mundo pensara, ella había dado el primer paso, y ahora no había vuelta atrás. «Gracias, José. No sé qué haría sin ti. Realmente me has hecho ver las cosas de otra manera». José sonrió como si su presencia en la tienda fuera solo una confirmación de algo que ya había comenzado a suceder en la vida de Carmen. El viento de cambio estaba soplando con fuerza, y ahora, con cada decisión que tomaba, sentía que ya no podía detenerse. La vida la estaba empujando hacia adelante, y ella estaba lista para seguirla, sin importar a dónde la llevara. La mañana llegó sin previo aviso. Carmen despertó, temprano como siempre lo hacía, pero esta vez con una ligera ansiedad en el pecho. Hoy tenía una entrevista importante. El día había llegado, el día en que todo lo que había planeado, todo lo que había soñado, comenzaba a materializarse. Se miró en el espejo del baño y ajustó el peinado que había hecho con tanto cuidado la noche anterior. Sabía que no se trataba solo de una apariencia, sino de una sensación interna. Estaba lista para enfrentar lo que estaba por venir. La casa estaba tranquila. Desde la ventana de su habitación podía ver el amanecer pintando el cielo de naranja y rosa. Un cuadro hermoso, pero que en su mente solo era un recordatorio de lo efímero que era todo. En un instante, todo podía cambiar. Y hoy,
Su vida cambiaría, de eso estaba segura. Cuando entró al comedor, su hija Mariana ya estaba desayunando. A sus 22 años, Mariana representaba el amor incondicional de Carmen, su motor, su razón de ser, pero también era el reflejo de sus dudas. A menudo, Carmen se preguntaba si había hecho lo suficiente por ella, si le había enseñado lo necesario. Mariana tenía la ambición de seguir sus propios sueños, y aunque Carmen la apoyaba, no podía evitar sentirse desconectada de la juventud que su hija representaba. «Mamá, ¿estás nerviosa?», preguntó Mariana como si leyera sus pensamientos. Su voz, aunque suave, estaba llena de una curiosidad que a Carmen le parecía tan honesta. «Un poco», respondió Carmen mientras se sentaba junto a ella. A veces sentía que su hija sabía exactamente lo que pasaba por su cabeza. Era como si hubiera un puente invisible entre ellas, un lazo que, aunque invisible, siempre las mantenía conectadas. Mariana siempre había sido su refugio. Mariana la miró fijamente antes de tomar un sorbo de su jugo de naranja. «Lo vas a hacer bien, mamá. Yo lo sé. No dejes que nada te detenga». Esas palabras, aunque simples, la llenaron de una fortaleza renovada. Era extraño cómo a veces necesitaba escuchar de otros lo que ya sabía en lo más profundo de su ser. Después de un desayuno ligero, Carmen se vistió rápidamente, eligiendo una blusa de seda azul claro y una falda oscura, que le daban una apariencia profesional, pero sin dejar de reflejar su personalidad. Sabía que la entrevista no solo era una oportunidad para ella, sino también para su hija, para mostrarle que nunca es tarde para cambiar, para perseguir sueños. El trayecto hacia la entrevista fue silencioso. El coche avanzaba por la ciudad, y Carmen observaba las calles por las que solía caminar años atrás. La ciudad seguía siendo la misma, pero ella ya no lo era. Había algo diferente en su mirada, algo que había cambiado cuando había decidido dar el paso. No podía ignorar la sensación de que, en ese momento, estaba dejando atrás lo que conocía para abrazar lo desconocido. El edificio en el que iba a tener la entrevista era moderno, de varias plantas, con una fachada de cristal que reflejaba el cielo despejado. Carmen se detuvo un momento antes de entrar, sintiendo el peso de la decisión. Respiró profundamente y se levantó la barbilla. Esta era su oportunidad. No podía dejarla escapar. Al entrar, la recepción era elegante, con muebles minimalistas y una iluminación suave que le daba al lugar un aire acogedor pero profesional. Una mujer joven la recibió con una sonrisa cortés. «Hola, bienvenida. ¿Puedo ayudarte?» «Sí, tengo una cita para una entrevista. Mi nombre es Carmen Rodríguez». La recepcionista verificó su nombre en la lista y asintió. «Perfecto, la señora Herrera la está esperando. Puede pasar. La puerta está a la derecha». Carmen caminó hacia la oficina, el sonido de sus tacones resonando en el pasillo. Cada paso era un recordatorio de lo lejos que había llegado. Lo que había comenzado como un simple deseo, una chispa de esperanza, ahora se sentía como una decisión irreversible. No podía retroceder. Cuando entró en la oficina, la señora Herrera la recibió con una sonrisa amplia. Una mujer elegante, de cabello oscuro y ojos penetrantes. Su mirada reflejaba seguridad, pero también una calidez que Carmen no esperaba. La invitó a sentarse mientras le ofrecía un vaso de agua. «Carmen, me alegra que hayas podido venir», dijo la señora Herrera, mirando sus papeles mientras se sentaba frente a Carmen. «He revisado tu currículum y veo que tienes una gran experiencia. Me gustaría saber más sobre ti. ¿Qué te motivó a dar este paso, a cambiar de rumbo?» Carmen sintió una oleada de emoción recorrer su cuerpo. Era la oportunidad que había estado esperando, el momento para compartir su historia. «Bueno, siempre he trabajado en el sector de ventas, pero siento que algo me faltaba. Después de años de trabajo, de rutinas que me atraparon, me di cuenta de que no podía seguir viviendo solo para los demás. Quería algo más, quería encontrar algo que me diera sentido, algo que me permitiera usar mis habilidades de una manera que realmente marcara la diferencia. Por eso decidí cambiar». La señora Herrera la observó atentamente,
como si estuviera buscando algo más en su mirada, algo que no pudiera expresar con palabras. «Entiendo», dijo finalmente, asintiendo con la cabeza. «Es valiente de tu parte tomar ese paso. Todos tenemos momentos en los que nos damos cuenta de que debemos cambiar. Te felicito por hacerlo». Carmen no sabía si las palabras de la señora Herrera eran una aprobación genuina o un simple cumplido, pero algo en su interior se calmó. La mujer la entendía, de alguna manera. La entrevista continuó con preguntas sobre su experiencia, sus metas a corto y largo plazo, y cómo se veía a sí misma en los próximos años. Carmen respondía con seguridad, aunque por dentro, las dudas seguían acechando. ¿Estaba realmente lista para este cambio? ¿Estaba preparada para el reto? Al finalizar, la señora Herrera le sonrió nuevamente. «Bueno, Carmen, me ha impresionado tu historia. Creo que tienes lo que se necesita para formar parte de nuestro equipo. El próximo paso será una prueba práctica, pero estamos muy interesados en trabajar contigo. Te llamaremos pronto». Las palabras de la señora Herrera fueron como una ráfaga de viento, arrastrando consigo todo el estrés acumulado en Carmen. Sentía que una pesada carga se levantaba de sus hombros. Estaba un paso más cerca de lo que había soñado. Todo lo que había vivido hasta ahora, todas las lecciones, todas las lágrimas, la habían llevado a ese momento. Al salir del edificio, el sol parecía brillar con más fuerza. Carmen caminaba por la acera, sintiendo que algo había cambiado en ella. Había dado un paso hacia lo desconocido, pero ya no le daba miedo. El futuro estaba lleno de posibilidades, y ella estaba lista para enfrentarlo, con todo lo que era, con toda su fuerza. De regreso a casa, su mente estaba llena de pensamientos, pero por primera vez en mucho tiempo, esos pensamientos no eran de miedo ni de duda. Eran pensamientos de esperanza, de emoción por lo que estaba por venir. Había tomado el control de su destino. Ya nada sería igual. La tarde estaba avanzando cuando Carmen llegó a su hogar. El calor de la ciudad, característico de los días de verano, parecía envolver cada rincón de las calles, pero para ella, todo eso era solo un telón de fondo. Su mente estaba centrada en los acontecimientos de la mañana. Había sentido una mezcla de alivio y emoción al recibir la noticia de que había pasado la entrevista, y que el siguiente paso era aún más desafiante. Un nuevo capítulo comenzaba a abrirse ante ella, pero algo dentro de su pecho, una pequeña chispa de incertidumbre, no podía dejar de titubear. Al abrir la puerta de su casa, el aroma familiar del café recién hecho invadió sus sentidos, pero no estaba sola. Mariana, como siempre, estaba en la cocina preparando algo para cenar. Desde que Carmen comenzó con su búsqueda de trabajo, su hija se había convertido en su mayor apoyo, pero hoy, algo en su expresión mostraba que había algo más en su mente. «Mamá, ¿cómo te fue?», preguntó Mariana, volviendo a mirarla, con su habitual brillo en los ojos. La joven siempre se interesaba profundamente por todo lo que le sucedía a su madre, pero en esa ocasión, su rostro reflejaba una preocupación que Carmen no podía ignorar. «Bien, muy bien. Pasé la entrevista y la señora Herrera parece impresionada. Ahora me toca una prueba práctica. Pero…» Carmen se detuvo un momento, no porque dudara de sus habilidades, sino porque sentía que había algo más en juego, algo que no había logrado entender del todo. «¿Pero qué?», preguntó Mariana acercándose y dejándole un vaso de agua sobre la mesa. «Nada, solo es que… no sé, siento que todo esto es un cambio tan grande. Estoy emocionada, pero también asustada, Mariana. La vida que tenía, esa vida rutinaria ya no existe más, y no estoy segura de si puedo adaptarme a todo lo que está por venir». Mariana la miró en silencio por unos segundos, sus ojos brillando con una mezcla de comprensión y admiración. Luego, tomó un asiento frente a ella. «Mamá, yo sé lo que sientes. Yo también tengo mis miedos, mis propios temores sobre el futuro. Pero ¿sabes algo? Te admiro tanto por lo que estás haciendo. Estás buscando un futuro mejor para ti, y eso no es algo fácil. No importa si tienes miedo.
Lo importante es que estás dando el paso, que estás luchando por algo mejor, y te apoyo en todo lo que hagas. Siempre. Carmen sintió una oleada de emociones. Escuchar esas palabras de su hija, ese amor incondicional, que siempre había estado allí, fue como un bálsamo para su alma. De repente, las dudas parecían desaparecer un poco, y la sensación de inseguridad se disipó como una niebla que se disuelve con el primer rayo de sol. Mariana tenía razón. No podía dejar que los miedos la dominaran. Ya había dado el primer paso, y ahora solo quedaba seguir adelante. Gracias, hija. Gracias por estar siempre conmigo, dijo Carmen abrazando a Mariana. Sentía que su hija estaba haciendo más por ella que cualquier palabra de aliento. Mariana era el espejo en el que Carmen veía reflejada su propia fuerza. Esa noche, después de una cena tranquila, Carmen no pudo evitar pensar en todo lo que había sucedido. Cerró los ojos mientras se recostaba en su cama, buscando descanso, pero su mente seguía dando vueltas, dándole vueltas a las emociones, a las expectativas, a lo que vendría. De repente su teléfono vibró. Un mensaje de texto de la señora Herrera. Carmen, quiero que sepas que el siguiente paso es fundamental. La prueba será difícil, pero sé que puedes hacerlo. Te espero el lunes a las 9:00 am. No te preocupes, estaremos contigo en cada paso. Confío en ti. Las palabras de la señora Herrera la llenaron de una mezcla de ansiedad y determinación. La prueba práctica. Carmen había escuchado rumores sobre lo exigente que era ese paso, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Este era el momento de demostrar lo que valía. El lunes estaba a la vuelta de la esquina. Esa noche, Carmen no pudo dormir bien. Su mente seguía acelerada, llena de pensamientos, pero también de un renovado sentido de propósito. La incertidumbre que había sentido al principio de su jornada ahora se había transformado en determinación. Ya no solo quería este trabajo, lo necesitaba. Lo necesitaba para sí misma, para su hija, para su futuro. El lunes llegó antes de lo esperado, y Carmen se levantó temprano, como era costumbre. Se miró en el espejo, ajustó su blusa blanca y su falda oscura, se aplicó un poco de maquillaje para disimular el cansancio y respiró hondo. No podía darse el lujo de fallar ahora. El trayecto hacia la oficina parecía eterno. Cada semáforo que se detenía, cada calle que atravesaba, le daba la sensación de que estaba más cerca de un futuro incierto, pero que no podía evitar abrazar. La ciudad se extendía ante ella como un paisaje inabarcable, lleno de oportunidades y de obstáculos, pero Carmen estaba lista. Sabía que este era el día en que demostraría todo lo que tenía para ofrecer. Al llegar al edificio, la recepcionista la saludó nuevamente con la misma amabilidad de siempre. «Hola, Carmen. ¿Lista para la prueba?» «Sí», respondió Carmen, tomando aire. «Estoy lista». La condujeron a una sala más grande que la anterior. En el centro de la sala había una mesa de conferencias, alrededor de la cual había varias personas, todas con rostros serios. La señora Herrera estaba al frente, observando a Carmen con una expresión decidida. «Carmen, esta es una prueba práctica en la que evaluaremos no solo tus habilidades técnicas, sino también tu capacidad para pensar bajo presión. Queremos ver cómo te manejas en un ambiente dinámico. Si logras superar esta etapa, será el siguiente paso hacia la contratación». Carmen asintió, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Este era el desafío, el momento que había esperado. El futuro, tan incierto y lejano, ahora estaba al alcance de su mano. En el transcurso de la prueba, las preguntas fueron difíciles, las tareas desafiantes, pero Carmen no se dejó intimidar. Respondió con seguridad, demostrando que a pesar de los miedos ella era capaz. Estaba luchando por su vida, por su dignidad, por su hija, y no dejaría que nada se interpusiera en su camino. Al final de la prueba, la señora Herrera la miró fijamente y sonrió. «Has superado esta etapa, Carmen. Lo hiciste bien». Carmen sintió una gran sensación de alivio,
pero también una profunda gratitud. Sabía que había dado todo de sí misma y que, aunque el camino seguía siendo largo, ahora tenía una oportunidad real de cambiar su destino. Al salir del edificio, el sol brillaba con fuerza, pero para Carmen, todo parecía más claro. Había dado un paso más y no había vuelta atrás. El sol apenas comenzaba a esconderse tras el horizonte cuando Carmen entró a su hogar. Sus pasos lentos y pesados, como si el cansancio de la mañana estuviera agotando cada fibra de su ser. A pesar de que la prueba había ido mejor de lo que había esperado, una sombra de incertidumbre seguía flotando en su mente. Había hecho todo lo posible, pero la espera la estaba devorando por dentro. Su hija, Mariana, la estaba esperando, con una taza de té caliente sobre la mesa, como solía hacerlo cuando Carmen llegaba después de un día agotador. «Mamá, ¿cómo te fue?», preguntó Mariana con esa curiosidad que siempre la caracterizaba, su rostro iluminado por la calidez de la lámpara que colgaba del techo. Carmen dejó su bolso sobre la mesa y se sentó lentamente. La fatiga se notaba en sus ojos, pero también una luz diferente, algo que brillaba con una mezcla de esperanza y tensión. «Creo que lo hice bien, hija, pero todavía no sé si será suficiente. Es una de esas pruebas que te hacen cuestionar todo lo que sabes, tus capacidades, tus dudas». Carmen dejó escapar un suspiro, frotándose las sienes como si eso pudiera aliviar la presión de su mente. «Fue difícil, no solo por las tareas, sino porque te enfrentas a ti misma. Enfrentas a tus propios miedos». Mariana la miró, sus ojos reflejando una comprensión profunda, como si pudiera sentir todo lo que su madre estaba atravesando. Se acercó, tomando la mano de Carmen con suavidad, transmitiéndole en ese gesto un apoyo incondicional. «Sé que lo hiciste bien, mamá. No tienes que dudar de ti misma. Siempre he visto lo fuerte que eres, lo capaz que eres, y hoy más que nunca lo sé. No importa lo que pase, este es solo un paso en un camino que aún no conocemos, pero lo vas a lograr. Yo te creo, y creo en todo lo que eres». Las palabras de Mariana fueron como un bálsamo para Carmen. Aunque las inseguridades seguían dándole vueltas en la cabeza, las palabras de su hija le daban la fuerza que necesitaba para continuar. Carmen asintió lentamente, respirando hondo. «Gracias, hija. No sé qué haría sin ti. A veces, siento que mis sueños se están desvaneciendo, pero entonces tú me recuerdas por qué debo seguir. Vamos a esperar la respuesta, y sea cual sea, lo enfrentaremos juntas». La noche pasó tranquila, pero Carmen no pudo dormir. Su mente seguía dando vueltas a cada palabra de la entrevista, a cada respuesta que había dado y a cada mirada que había recibido. A veces se preguntaba si había hecho lo suficiente, si realmente tenía lo que se necesitaba para tener éxito en este nuevo mundo al que estaba entrando. Las horas pasaban lentamente hasta que, finalmente, el amanecer la sorprendió en su cama, agotada pero decidida. El teléfono de Carmen vibró a las 10 de la mañana, justo cuando estaba preparando el desayuno. Un mensaje de la señora Herrera. «Carmen, después de revisar todo tu desempeño, tengo buenas noticias. Te hemos seleccionado para el siguiente paso. Nos gustaría que vinieras mañana para discutir los detalles. Te esperamos a las 9:00 am». Las palabras parecían haberse impreso en su mente, y una ráfaga de alivio la invadió. Había sido seleccionada, pero al mismo tiempo sabía que esto solo significaba que la prueba aún no había terminado. Esta era una nueva etapa, una nueva oportunidad para demostrar lo que valía. El peso de la incertidumbre aún estaba allí, pero esta vez era más ligero. La respuesta había llegado, pero aún había mucho que enfrentar. Esa noche, Carmen no pudo evitar pensar en todo lo que había pasado para llegar hasta aquí. El sacrificio que había hecho, en los momentos de duda, en las decisiones difíciles. Su vida no había sido fácil, pero había llegado tan lejos por una razón: para ofrecerle a su hija un futuro mejor, para darle a ella una vida en la que no tuviera que preocuparse como su madre lo hizo. Al día siguiente, Carmen se preparó, como nunca antes. Se vistió con un conjunto que la hacía sentir segura pero elegante.
El maquillaje sutil solo resaltaba sus rasgos sin exagerar. El cabello recogido en una coleta sencilla pero pulida. Al mirarse en el espejo, se dio cuenta de algo que no había notado antes. Ya no se veía como la mujer insegura de antaño, sino como alguien que había aprendido a caminar con firmeza, que había enfrentado sus propios miedos y había decidido seguir adelante, a pesar de todo. Cuando llegó a la oficina, la misma recepcionista de siempre la saludó con una sonrisa, aunque esta vez había algo diferente en su mirada. Parecía que todos los empleados sabían que Carmen había pasado a la siguiente etapa, y aunque los ojos de la gente reflejaban admiración, Carmen también podía ver el brillo de la competencia. Todos querían ese puesto. Ella, sin embargo, solo quería cumplir con lo que había venido a hacer. Era su oportunidad, y no pensaba dejarla pasar. Al entrar a la sala, la señora Herrera la recibió con una sonrisa que transmitía más que simple cordialidad. Carmen, me alegra verte aquí. Como te mencioné en el mensaje, hemos revisado todo lo que hiciste durante la prueba, y creemos que tienes el potencial para ser una gran adición a nuestro equipo. Pero quiero que sepas que este es solo el principio. A partir de ahora, la presión será mucho mayor. Los desafíos aumentarán, y necesitamos a alguien que no solo sepa trabajar bajo presión, sino que también tenga la capacidad de liderar. Carmen escuchó atentamente, sintiendo cómo cada palabra de la señora Herrera calaba hondo en su alma. Esta era la oportunidad de su vida, pero también era una prueba que podría cambiarlo todo. Lo sabía. Su mente comenzaba a aclararse mientras comprendía lo que se le pedía. Ella no solo debía ser buena en su trabajo, debía ser excelente, debía destacarse por encima de todos. La conversación continuó con detalles sobre las responsabilidades del puesto, los desafíos a los que se enfrentaría y las expectativas que tenían de ella. Carmen asimilaba todo lo que le decían, pero en su interior ya sabía que no podía fallar. La señora Herrera la miró una vez más, con una expresión que reflejaba tanto confianza como desafío. Carmen, quiero que seas honesta conmigo. ¿Estás dispuesta a hacer todo lo que se necesite para lograr el éxito aquí? Carmen no dudó ni un segundo. Miró a la señora Herrera directamente a los ojos y respondió con firmeza. Sí, estoy dispuesta. Haré todo lo que sea necesario para alcanzar el éxito. La señora Herrera sonrió, satisfecha con la respuesta. Eso es lo que queríamos, escuchar. Bienvenida al equipo, Carmen. Con esas palabras, Carmen sintió como si un peso se levantara de sus hombros. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero también entendía que ahora tenía una oportunidad para cambiar su vida para siempre. La mañana estaba cubierta por una capa de niebla ligera, como si el mundo entero estuviera en pausa, esperando algo que estaba por llegar. Carmen se encontraba en el jardín de su casa, mirando el horizonte. El aire fresco de la mañana le acariciaba el rostro, pero dentro de ella había una tormenta de pensamientos que no la dejaba tranquila. La invitación de José seguía retumbando en su mente, como una melodía persistente que no podía dejar de escuchar. Ven conmigo, Carmen. Juntos podemos lograrlo. Juntos podemos ser más. Esas palabras resonaban en su cabeza, y cada vez que las repetía, una mezcla de esperanza y miedo se apoderaba de ella. La vida que había construido en Los Ángeles, aunque cómoda, no era la vida que había soñado cuando era joven. Había vivido atrapada en su propio miedo, en la seguridad de lo conocido, pero ahora todo eso se sentía como una prisión. La puerta del jardín se abrió y su amiga Marta entró, con su característico paso firme y su risa contagiosa. ¿Aún pensándote si aceptar la oferta de ese hombre?, dijo Marta, sonriendo al verla tan pensativa. Carmen se giró lentamente hacia ella, buscando consuelo en los ojos de su amiga, que siempre había sido su roca. No lo sé, Marta. Siento que si doy este paso, todo cambiará, y no estoy segura de estar lista para eso. Marta se acercó a ella y se sentó a su lado, mirando al frente, hacia el jardín lleno de flores que Carmen misma había cuidado durante tantos años.
Carmen, todo en la vida es un riesgo. Y tú siempre has sido tan cautelosa, tan reservada. Pero, ¿y si ahora fuera tu momento? ¿Y si, solo por esta vez, lo que te aterra fuera la clave para que todo cambie? Carmen no respondía, pero sentía en su interior una corriente de emociones que la hacían dudar. ¿Era este su momento? ¿O simplemente estaba buscando una excusa para no enfrentarse a lo que realmente deseaba? La respuesta vino en la forma de un mensaje en su teléfono. Era de José, un simple «¿Nos vemos hoy a las 6?». Pero para Carmen, ese simple mensaje fue como una llamada de atención. Ella había estado eludiendo la decisión durante días, pero ahora no podía seguir ignorando lo que realmente quería. Carmen miró a Marta y con voz suave dijo: «Creo que tengo que hacerlo, Marta. Creo que debo ir». Marta la miró fijamente y sonrió con complicidad. «Entonces ve, no hay nada más que perder y si te equivocas siempre estaré aquí para ti». A las 6 de la tarde, Carmen se encontraba frente a la misma mansión que había visitado meses atrás. Esta vez, no estaba nerviosa, sino determinada. Sabía que lo que sucediera esa noche marcaría un antes y un después en su vida. La invitación de José había sido clara. «Quiero que seas parte de mi equipo. Juntos podemos hacer mucho más». El sonido de los tacones de Carmen resonó en el amplio vestíbulo de la mansión mientras cruzaba la puerta principal. El aroma a flores frescas y madera pulida la envolvía, y la decoración lujosa pero cálida le hacía sentir que estaba en un lugar donde sus sueños podrían hacerse realidad. Sin embargo, no era la opulencia lo que la sorprendía, sino la presencia de José, esperándola en la entrada. Él la miró con una sonrisa que no solo era de bienvenida, sino también de comprensión. «Sabía que vendrías, Carmen. Desde el momento en que vi tu duda en tus ojos, supe que lo necesitarías». Carmen lo observó en silencio. Él no había cambiado mucho físicamente, pero había algo en su actitud, en la forma en que se movía, que le decía que este hombre ya no era el mismo que conocía. Él había alcanzado algo más grande, algo que Carmen hasta ahora solo había soñado. «¿Por qué me necesitas, José?», preguntó finalmente, su voz temblorosa. José se acercó un poco más y la miró fijamente. «Porque sé lo que puedes hacer, Carmen. Siempre lo supe. Tú, más que nadie, tienes la capacidad de ver más allá de lo que está frente a tus ojos. Y si realmente deseas cambiar tu vida, este es el primer paso». Carmen dio un paso atrás, insegura. «No sé si soy lo suficientemente fuerte para esto. He vivido toda mi vida con miedo. No sé si tengo lo que se necesita para dar un salto tan grande». José la observó con compasión, pero también con una firmeza que la sorprendió. «Carmen, todas las personas tienen miedo. Eso es normal. Lo que te hace diferente es lo que haces con ese miedo. Y yo sé que tú eres capaz de tomar ese miedo y transformarlo en algo poderoso. Esa es la diferencia entre quedarte donde estás o arriesgarte a ser quien realmente eres». Esas palabras calaron hondo en Carmen. En ese momento, ella comprendió algo que no había querido ver hasta ahora. Estaba viva, pero no estaba viviendo. Había dejado que los miedos de su pasado definieran su futuro, y José, al verlo ahora, era la prueba de que no había límites, solo barreras que ella misma se había impuesto. Sin decir una palabra más, José la condujo a una sala privada, donde varios ejecutivos estaban reunidos alrededor de una mesa. Carmen no conocía a ninguno de ellos, pero todos parecían estar pendientes de ella, como si su presencia fuera más importante que todo lo demás. Ella se sentó al borde de la mesa, nerviosa, pero con una determinación que comenzaba a crecer dentro de ella. José empezó a hablar con ellos, exponiendo sus planes, sus ideas, su visión de lo que podrían lograr. Carmen escuchaba, pero algo dentro de ella estaba despertando. Este mundo, aunque desconocido, comenzaba a sentirse como su lugar. Ella no era solo la mujer del pasado, la que se había conformado. Era más que eso.
Un par de horas después, cuando la reunión terminó, José se acercó a Carmen con una mirada seria pero llena de esperanza. Lo que te propongo, Carmen, no es fácil, pero es tu oportunidad de hacer algo grande. La decisión está en tus manos. Carmen miró a los ojos de José, y en ese momento, todo lo que había estado callando dentro de ella salió a la superficie. Voy a hacerlo, José. No puedo quedarme aquí en mi pequeña burbuja toda mi vida. Voy a arriesgarme. José sonrió con orgullo y extendió la mano hacia ella. Bienvenida a este nuevo capítulo, Carmen. Carmen apretó su mano, con fuerza, sintiendo cómo una oleada de adrenalina recorría su cuerpo. Había tomado la decisión. Ya no había vuelta atrás. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosados que se reflejaban en las ventanas de la oficina de José. Carmen se encontraba sentada frente a un escritorio lleno de papeles, pero su mente estaba lejos de allí. Desde 1900, la noche de su decisión, todo parecía moverse a una velocidad vertiginosa, y aunque su corazón latía con fuerza, no podía dejar de preguntarse si realmente había tomado el camino correcto. La mansión de José se había convertido en un lugar al que Carmen iba a diario, desde las primeras horas de la mañana hasta la caída de la noche. El mundo de los negocios, las reuniones, los proyectos, todo aquello que antes le parecía inalcanzable, ahora estaba al alcance de su mano. Pero, a pesar del éxito que podía vislumbrar, algo seguía faltando en su interior. Mientras se encontraba perdida en sus pensamientos, la puerta de su oficina se abrió. José entró, con su habitual porte, elegante y una sonrisa en el rostro. Pero hoy había algo diferente en su mirada. Carmen notó la tensión en su rostro, como si algo le preocupara. ¿Todo bien, José?, preguntó ella, levantando la vista de los papeles, pero él no respondió de inmediato. Se acercó a la ventana, mirando el paisaje que se extendía más allá de la mansión. Carmen, hay algo que no te he contado. Su voz era grave, casi un susurro, como si estuviera evaluando las palabras que iba a decir. Carmen frunció el ceño preocupada. ¿Qué pasa? ¿Qué es? José suspiró y se giró para mirarla, sus ojos reflejando una mezcla de nostalgia y duda. Hay personas aquí, en este negocio, que no tienen buenas intenciones. Algunos me han estado observando con recelo, esperando que falle. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que, de alguna manera, me han hecho dudar de lo que realmente quiero hacer. Carmen lo miró, intentando comprender, pero no sabía cómo podía ayudarlo en ese momento. José, ¿por qué no me lo habías dicho antes? Él sonrió, débilmente, y se sentó frente a ella. Porque no quería que te preocupara. Pero sé que ya no puedo esconder esto. Tú estás aquí ahora, y lo que pase te va a afectar también. Carmen lo observó en silencio, asimilando lo que acababa de escuchar. Había llegado hasta allí, había tomado la decisión de unirse a su mundo, pero ahora se encontraba en un punto crítico. La vida no siempre era tan sencilla como parecía. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Carmen, decidida. No soy una experta en negocios, pero te apoyo. Si hay algo que pueda hacer para ayudarte, lo haré. José la miró, y por un momento pareció que la esperanza regresaba a su mirada. Lo que más necesito ahora, Carmen, es que no me dejes solo. Que me ayudes a ver las cosas con claridad. Si juntos podemos superar esta tormenta, no solo yo saldré adelante, sino todos los que estamos aquí. Carmen asintió lentamente, sintiendo que la responsabilidad que ahora recaía sobre ella era más grande de lo que había imaginado. Este no era solo un cambio en su vida, sino que estaba involucrada en algo mucho más grande, algo que podría afectar a muchas otras personas. Esa noche, mientras caminaba por los pasillos de la mansión, Carmen no podía dejar de pensar en las palabras de José. ¿Qué pasaría si él se equivocaba? ¿Qué sucedería si todo aquello en lo que había puesto su esperanza se desmoronaba? La incertidumbre se apoderó de ella, y aunque su decisión de seguir adelante estaba firme, el miedo a lo desconocido seguía latente. De repente,
Escuchó voces provenientes de una de las salas de reuniones. Se detuvo al instante, reconociendo algunas de las personas que estaban dentro. Sin pensarlo, se acercó a la puerta y la abrió con cautela. El salón estaba oscuro, pero las voces eran claras, y Carmen pudo escuchar cada palabra. José no sabe lo que está haciendo. Este proyecto está condenado al fracaso y nadie le ha dicho la verdad. La voz de un hombre sonaba arrogante y llena de desprecio. No podemos permitir que Carmen siga en el medio de todo esto. Ella no es parte de este mundo. José se está equivocando, y si no hacemos algo, él también caerá. Era una mujer, su tono frío y calculador. Carmen sintió como si la sangre se le congelara en las venas. No podía creer lo que acababa de escuchar. Esas personas, que en algún momento habían mostrado simpatía hacia ella, ahora la veían como una amenaza. No solo eso, sino que estaban dispuestas a hacer todo lo posible para desacreditarla. Alzó la vista y vio que la puerta del salón estaba entreabierta. Sin dudarlo, retrocedió lentamente con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sabía que la batalla que se libraba no era solo entre José y esos hombres y mujeres, sino que ahora también la involucraba a ella. Esa noche no pudo dormir. Su mente estaba llena de pensamientos oscuros, de dudas que no había tenido antes. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cómo se había metido en un juego en el que las reglas no eran claras y donde su futuro estaba tan incierto? Por la mañana, al entrar en la oficina, encontró a José esperándola. No dijo nada, pero sus ojos reflejaban la misma preocupación que ella sentía. Sin embargo, Carmen ya no podía guardar silencio. «José», comenzó con voz temblorosa. «Escuché lo que dijeron sobre mí, sé lo que piensan, y sé que no me quieren aquí. No sé si esto es lo que realmente quiero. No quiero ser parte de un juego sucio». José se acercó y le tomó las manos con firmeza, mirándola directamente a los ojos. «Carmen, tienes que entender que no todo en este mundo es limpio. Pero si te quedas, si luchas junto a mí, lo que hagamos puede cambiarlo todo. No estamos aquí para seguir las reglas de otros, sino para crear nuestras propias reglas». Carmen lo miró luchando contra las lágrimas que amenazaban con salir. «No sé si soy lo suficientemente fuerte para esto. Estoy asustada, José». José le sonrió suavemente acariciándole la mejilla. «Es normal tener miedo, Carmen. Pero si no haces algo ahora, si no luchas por lo que crees, ¿cuándo lo vas a hacer? El miedo es solo una parte del proceso. Lo importante es que decidas si quieres enfrentarlo o quedarte donde estás». Carmen respiró hondo, sintiendo una oleada de determinación dentro de ella. Sabía lo que tenía que hacer. No iba a dar un paso atrás. Si su destino iba a ser incierto, al menos lo enfrentaría, con valentía. «Voy a quedarme, voy a luchar juntos». La luz de la mañana apenas se filtraba a través de las cortinas del despacho de Carmen. El reloj marcaba las 7, pero ella ya llevaba horas despierta. La decisión que había tomado la noche anterior seguía resonando en su mente, pero ahora, en la quietud de la casa, sentía una mezcla de agotamiento y expectación. Hoy, todo lo que había estado construyendo llegaría a su punto crítico. La mansión de José había sido su refugio en los últimos meses, pero también el escenario de la batalla que ella no había elegido. Las paredes, impregnadas de lujo y opulencia, no podían ocultar la tensión que se respiraba en el aire. Los pasillos, antes tranquilizadores, ahora parecían interminables. Cada rincón de la casa le recordaba las decisiones que había tomado, pero también las que tendría que enfrentar. De repente, la puerta de su oficina se abrió con suavidad. Marta, su amiga de toda la vida, entró sin previo aviso, pero Carmen no se sorprendió. Marta era la única persona que realmente conocía sus miedos más profundos, la que siempre la había apoyado en los momentos más oscuros de su vida. «Hoy es el día, ¿verdad?», dijo Marta, con su voz baja pero firme. Carmen la miró, intentando mantener la calma, pero las palabras que Marta pronunció parecían atravesar la barrera de su mente, haciendo que su corazón latiera con fuerza. «Sí, hoy todo cambia», Carmen respondió,
su tono suave pero con una determinación inquebrantable. Hoy sabré si hice lo correcto. Marta se acercó, sentándose junto a ella. Sabes que no hay vuelta atrás, ¿verdad? Esto es lo que has estado buscando desde hace tanto tiempo. Carmen asintió lentamente, pero algo en su interior le decía que no todo sería tan sencillo. A pesar de su valiente decisión, la incertidumbre seguía siendo una sombra que la acompañaba. No solo se trataba de lo que sucedería en ese día, crucial, sino también de las repercusiones que sus elecciones tendrían en las personas que amaba. Unos minutos después, la voz de José la interrumpió desde la entrada. «Carmen, ¿estás lista?» Su presencia era tan imponente como siempre, pero en su rostro había una mezcla de tensión y esperanza. Carmen lo observó, notando las líneas de preocupación que comenzaban a dibujarse en su rostro. El estrés de las últimas semanas parecía haberlo afectado más de lo que él quería admitir. «Estoy lista», respondió Carmen, levantándose lentamente. «Vamos». La mansión se había preparado para una reunión importante, un encuentro con los inversores y las personas clave, que decidirían el futuro del proyecto en el que estaban involucrados. A pesar de los temores que Carmen sentía, su determinación de no dar un paso atrás la impulsaba. Sabía que su futuro y el de José dependían de lo que sucediera en esa sala. El salón principal estaba adornado con elegancia, pero había una atmósfera pesada que colgaba en el aire. La gran mesa de madera pulida reflejaba las luces de los candelabros, y las sillas de cuero oscuro estaban dispuestas alrededor, esperando a los participantes. Los murmullos de las conversaciones se apagaron cuando Carmen y José entraron, convirtiéndose en un silencio palpable que casi se podía tocar. Carmen no tenía tiempo para dudar. La mirada que compartió con José fue todo lo que necesitaba para recordar que esta era su oportunidad. Era su momento. Los primeros minutos fueron una lluvia de preguntas y análisis, todos girando alrededor de los números, las proyecciones y las expectativas. Carmen sentía que todo se movía demasiado rápido, que no tenía tiempo de procesar cada palabra que se decía. Pero cada vez que su mirada se cruzaba con la de José, sentía que la confianza volvía a ella, como una corriente de energía renovada, hasta que de repente, la situación cambió. Un hombre de mediana edad, de cabello oscuro y rostro severo, se levantó de su silla. Carmen lo reconoció inmediatamente como uno de los inversores más importantes. Había algo en su postura que la hizo sentirse incómoda. «José», comenzó el hombre con voz grave, «creo que estás tomando un riesgo innecesario. Este proyecto está basado en promesas vacías, y las personas involucradas no tienen la experiencia que necesitamos». El hombre miró a Carmen, sus ojos fríos como el acero. «Y tú, señora, no eres más que una novata en este mundo. No tienes lo que se necesita para estar aquí». Las palabras fueron como un golpe directo a la confianza de Carmen. Sentía cómo su respiración se aceleraba, pero no podía permitir que su miedo la derrotara. José la miró con atención, pero no interrumpió. Sabía que este era el momento en que Carmen debía defenderse a sí misma. «Creo que se equivoca», dijo Carmen levantándose de su silla con determinación. Su voz resonó en la sala, fuerte y clara. «No estoy aquí por casualidad. He trabajado toda mi vida para llegar a este momento. Y aunque no tengo la experiencia, de algunos de ustedes tengo algo que ustedes no tienen. Una visión, la capacidad de ver más allá de los números, de los informes, y sé que este proyecto puede funcionar». El silencio en la sala fue pesado, pero Carmen no se detuvo. «Yo también he dudado, he tenido miedo. Pero lo que he aprendido es que el miedo no puede gobernar mis decisiones. Hoy estoy aquí porque creo en lo que estamos haciendo. Y si ustedes no creen en mí, no tengo miedo de seguir adelante sola». La tensión en el aire aumentaba, pero José estaba observando a Carmen con una mezcla de admiración y orgullo. Esta era la mujer que había conocido en la mansión, la que había estado luchando consigo misma, pero que ahora estaba tomando el control de su destino. Finalmente, el hombre que había cuestionado a Carmen bajó la mirada. «Está bien, Carmen. Si realmente crees en esto,
Voy a darle una oportunidad, pero no me hagas arrepentirme. El alivio recorrió el cuerpo de Carmen como una oleada de aire fresco. Pero sabía que este era solo el primer paso. Había ganado una batalla, pero la guerra aún no había terminado. Las palabras del hombre resonaban en su mente, y sabía que había mucho más en juego. La reunión continuó, pero Carmen ya no sentía la ansiedad que la había acompañado durante los primeros minutos. Había encontrado su lugar en ese mundo, y aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbre, estaba dispuesta a enfrentarlo con todo lo que tenía. Al final del día, José se acercó a ella, y la mirada que compartieron fue suficiente para que ambos supieran que el futuro de los dos había cambiado para siempre. «Lo hiciste, Carmen», dijo José, su voz llena de respeto. «Lo hiciste. Muy bien». Carmen le sonrió, pero en su corazón sabía que lo que había logrado esa noche no era solo un triunfo personal, sino también un comienzo de algo más grande, algo que apenas comenzaba a tomar forma. El sol comenzaba a descender lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Carmen observaba desde la ventana de su habitación, sintiendo una calma que nunca había experimentado antes. Los días que habían seguido a la reunión de la mansión habían sido intensos, pero también reveladores. Había luchado por cada paso que había dado, y ahora, después de tantas dudas y temores, sentía que por fin estaba en control de su destino. La mansión estaba más tranquila ahora. La última reunión de negocios había terminado, y aunque los ecos de los acuerdos seguían en el aire, Carmen no podía dejar de pensar en cómo todo había cambiado en tan poco tiempo. Había hecho lo que muchos pensaban que era imposible, había vencido sus propios miedos, había tomado las riendas de un futuro incierto y, lo más importante, había encontrado su voz. Su mente se desplazó de nuevo hacia la conversación que había tenido con José aquella misma mañana. Se encontraba en la cocina, tomando un café, cuando él se acercó con una taza en la mano. Con un gesto, le indicó que se sentara junto a él. «¿Cómo te sientes?», le preguntó José, mirando a Carmen con una expresión que reflejaba tanto preocupación como admiración. Carmen lo miró de vuelta, sabiendo que la pregunta era más profunda de lo que parecía. «Como si finalmente pudiera respirar», respondió Carmen, sonriendo levemente, como si hubiera estado ahogada en un mar de dudas y ahora, por fin, estoy en tierra firme. José asintió, tomando un sorbo de su café. «Sabes que esto no es solo el comienzo, ¿verdad? Todavía queda mucho por hacer, Carmen». Ella lo miró directamente, con una seguridad que no había tenido antes. «Lo sé, pero ahora lo hago por mí, por nosotras. Esta no es solo mi lucha, es la lucha de todas las mujeres que alguna vez fueron invisibles». José la observó en silencio, como si intentara leer cada palabra que ella había dicho. A veces, no entendía completamente el fuego que ardía dentro de Carmen, pero sí sabía que era inquebrantable. «Lo haces bien», dijo finalmente, «y no estás sola en esto. Lo sabes, ¿verdad?». Carmen asintió sintiendo un nudo en la garganta. Nunca antes había sentido una conexión tan fuerte con él. No solo como su socio, sino también como alguien que creía en ella, como un igual. Su relación había cambiado desde que ambos decidieron arriesgar todo por ese proyecto. La confianza que compartían se había convertido en el pilar sobre el cual construirían su futuro. Esa tarde, mientras caminaba por los jardines de la mansión, Carmen reflexionaba sobre todo lo que había logrado hasta ahora. Los aromas dulces de las flores y el sonido suave del viento en los árboles la rodeaban, pero su mente estaba fija en lo que aún debía hacerse. Aunque los contratos se habían firmado y las promesas se habían hecho, el trabajo real estaba a punto de comenzar. Ahora debía construir algo real, algo que trascendiera su propia historia. Mientras caminaba, escuchó el sonido familiar de unos pasos acercándose. Era Marta. Carmen sonrió al verla, sabiendo que ella había sido una de las pocas personas que había estado a su lado desde el principio. «¿Cómo te va?»,
preguntó Marta con una sonrisa sentándose a su lado en el banco del jardín. Lo estoy logrando, respondió Carmen con una sonrisa llena de satisfacción, aunque sus ojos reflejaban la seriedad de la tarea que aún le esperaba. Pero no quiero que se quede aquí. Mi propósito es más grande que esto. Quiero abrir puertas para otras, para que podamos tomar lo que es nuestro. Marta la miró, su expresión seria y cargada de emoción. Lo lograrás, Carmen. Has llegado tan lejos porque has sido valiente, y tienes algo que muchas personas no tienen, la determinación de seguir adelante, incluso cuando el camino es incierto. Carmen sonrió, agradecida por las palabras de su amiga. Sabía que aún quedaban batallas por librar, pero ahora, al mirarla, se sentía más segura de sí misma que nunca. Lo que había logrado hasta ahora no era solo su victoria. Era un reflejo de todas las mujeres que lucharon antes que ella, de todas las que todavía luchaban por ser vistas, por tener un lugar en este mundo. El sonido de un coche estacionándose frente a la mansión la interrumpió. Era José, que había vuelto de una reunión con algunos inversores. Carmen se levantó rápidamente y caminó hacia él. ¿Cómo fue todo?, le preguntó Carmen, su corazón latiendo con ansiedad. Todo salió bien, respondió José, sonriendo con una expresión satisfecha. Este proyecto va a ser más grande de lo que imaginamos. Y tú, Carmen, serás la persona al frente de todo esto. Carmen lo miró, sus ojos brillando con emoción. No era solo una confirmación de su capacidad, sino también un reconocimiento de su esfuerzo, de todo lo que había sacrificado para llegar a este punto. No lo habría logrado sin ti, dijo Carmen con una voz llena de gratitud. José la miró, sorprendido por la sinceridad de sus palabras. Estamos en esto juntos, lo sabes, ¿verdad? Lo sé, respondió Carmen tomando su mano. Con firmeza. Lo sé ahora más que nunca. Esa noche Carmen se encontró en su habitación mirando la ciudad a través de la ventana. Las luces de los edificios y las calles parecían un reflejo de todo lo que había conseguido, pero también de todo lo que aún quedaba por lograr. Sabía que había dado el primer paso, pero el camino seguía extendiéndose ante ella, incierto y desafiante. Pero ya no sentía miedo. Ahora, solo sentía una determinación profunda. El futuro estaba al alcance de sus manos, y nada ni nadie podría arrebatarle lo que había conseguido. A la mañana siguiente, Carmen estaba lista para enfrentar lo que viniera. Había dejado atrás las sombras de la duda y la inseguridad, y ahora caminaba hacia el futuro con la frente en alto. Sabía que aún quedaban obstáculos, pero con cada paso que daba, sentía que estaba más cerca de la verdadera libertad. La lucha no había terminado, pero Carmen ya no era la misma. Había encontrado su lugar, su propósito, y nadie podía quitárselo. El mundo estaba cambiando, y ella era una de las mujeres que lo estaba haciendo posible. Y así, con el corazón lleno de esperanza, comenzó la siguiente etapa de su vida. El futuro ya no era una promesa, era una realidad.